Comenzamos. Un saludo a todos. Estamos en métodos experimentales, discusión número 3, semana 6, grupo de discusión 33. ¿Cuál es el tema de esta reunión, de esta discusión? El proceso de medición, la segunda parte. Entonces, comencemos revisando lo que es la programación. Fíjense que estamos en la semana 6, del 18 al 23 de marzo. En clase estamos con la unidad 3 y en la discusión, que es la que estamos iniciando, ahorita estamos con la segunda parte del proceso de medición. Esta semana en métodos experimentales, ¿cuáles son las actividades? Clase, discusión y laboratorio 3, entendiendo que el laboratorio 3 es presencial. Título de laboratorio, instrumentos de medición, primera parte. Entonces, hay dos laboratorios seguidos de instrumentación. La semana 6, que es esta, y después de vacaciones. Entonces, recordándoles pues de que esta semana estamos en discusión y a la vez deben asistir a su grupo de laboratorio en forma presencial. Bien, pasemos ya a lo que es la segunda parte del proceso de medición. Decíamos de que el proceso de medición es un conjunto de operaciones que nos permiten, al medir, obtener una medida con una determinada calidad. Esto quiere decir cercana al valor verdadero de la medida. Bien, comencemos hablando sobre lo que es los valores de una medida. ¿Cómo representamos nosotros una medida tomada con cualquier instrumento? El valor de una medida es la expresión formada por un valor numérico y sus respectivas unidades. Si usted solamente pone el número y no pone unidades, entonces no está expresando una magnitud física. Necesariamente, al expresar una magnitud física, la medida de una magnitud física tiene que ser a través de un número y sus respectivas unidades. Así se expresa el valor de una medida. Dentro de lo que es el proceso de medición, se distinguen tres tipos de valores. Por ejemplo, el valor verdadero. ¿Qué es el valor verdadero de una medida? Es aquel que se obtendría cuando las 4 causales de error no se manifiestan. ¿Cuáles son las causas de error? Cuando nosotros medimos la persona, el instrumento, el método y el ambiente. Entonces, fíjense de que nadie puede decir que cuando mide valores verdaderos. ¿Por qué? Porque esas 4 causas de error no pueden ser ideales, coincidir en un momento dado que todas sean ideales. Entonces, siempre va a haber un error. Pero si nosotros aplicamos el proceso de medición, justamente el objetivo del proceso de medición es obtener una medida lo más cercana al valor verdadero. Nadie puede decir que cuando mide el valor verdadero. Entonces, algunos de ustedes deben estar preguntando, bueno, ¿y cómo vamos a saber si la medida es de calidad o está cercana o no al valor verdadero si no lo podemos conocer? Es correcto. Entonces, en vez de los valores verdaderos, se utilizan los valores convencionalmente verdaderos. ¿Qué quiere decir un valor convencionalmente verdadero? ¿Qué representa? Un valor que se le da la confianza de que al utilizarlo en los cálculos o tomar ese valor, se ha demostrado
de que funciona. Un ejemplo es el valor de la constante gravitatoria, de la aceleración de la gravedad. G. ¿Cuánto vale G? 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces sabemos de que la aceleración de la gravedad, G, varía con respecto a la altura, tomando como referencia el nivel del suelo, la superficie de la Tierra. A medida se va subiendo, el valor de G va disminuyendo. Pero también se ha demostrado de que los cuerpos que están cercanos a la Tierra, donde desde luego se realizan los cálculos, es válido tomar el valor de la gravedad como 9.8 y funciona. Entonces, eso es un valor convencionalmente verdadero, aquel que se le da la confianza y se utiliza para los cálculos. Hay muchas constantes definidas en el área de física que son valores convencionalmente verdaderos. Bien, el tercer valor es el valor experimental, que es el que nosotros obtenemos cuando medimos. Por ejemplo, en un laboratorio medimos y en qué categoría cae esa medida, un valor experimental. Entonces tenemos tres tipos de valores. Valor verdadero, que nadie puede medir los valores verdaderos. Entonces tomamos el valor convencionalmente verdadero de esa magnitud. Y el tercero es el valor experimental, que es el que tomamos cuando medimos, por ejemplo, en un experimento. Bien, entonces tenemos tres valores que nosotros vamos a manejar como léxico en este proceso de medición, y diríamos de que las cuatro causas de error son la persona, el instrumento, el ambiente y el método, y que nadie puede decir que lo que midió es el valor verdadero cuando mide una magnitud, porque estaría suponiendo que esas cuatro causas son ideales en ese momento que midió. Entonces, eso no se puede asegurar. Pero sí trabajamos con valores convencionalmente verdaderos. Un ejemplo que les puse, pues el valor de la gravedad. Se ha demostrado que funciona y que es un valor que se toma como un valor cercano al verdadero, y a eso se le llama convencionalmente verdadero. Ahora, los valores que nosotros tomamos en un experimento, pues le llaman valores experimentales, que desde luego contienen alguna cantidad de error. Cuando medimos, utilizamos instrumentos de medición, unos muy sencillos, inclusive artesanales, otros muy complejos, y tomamos medidas, expresamos los valores numéricos, pero ¿por qué es importante en ciencias, en la tecnología, en ingeniería y arquitectura? ¿Por qué es importante medir y tratar de que la medida que obtengamos sea de calidad? Porque nos van a servir para analizar esos datos y obtener un modelo matemático de dos variables que participan en el experimento. Cada vez que las medidas se acercan al valor verdadero,
la ecuación que nos va a resultar va a ser más representativa de cómo se relacionan dos magnitudes. Bien, entonces medimos con instrumentos de medición. ¿Cómo se define un instrumento de medición? Se dice de que es todo dispositivo o aparato diseñado para medir una magnitud física. Y fíjense que en esa definición no requiere o no exige que el aparato tenga complejidad, que sea complejo. No, podría ser una regla graduada, una regla de madera muy sencilla o un aparato de última tecnología para medir longitudes. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y dónde va a estar la diferencia entonces? Si yo mido una longitud con un aparato muy sencillo y lo mido con otro aparato ya un poco más complejo. La diferencia va a ser que el que mida con el aparato que tiene más complejidad, ese aparato ha sido diseñado tratando de minimizar los errores. Entonces, vamos a obtener con ese aparato más complejo una medida más cercana al valor verdadero. Entre más cercana está la medida al valor verdadero o convencionalmente verdadero, podemos asegurar que esa medida tiene calidad. Bien, entonces esto nos dice de que el interés en medir correctamente es por la aplicación que se le va a dar a esos datos. Es importante entonces hacer esa diferencia. Porque si alguien dice, mire, yo voy a medir así y no me interesa que sea exacto, es porque lo que va a hacer o lo que va a construir, pues no tiene diferencia si le sale 1 centímetro más o menos, funciona igual, pero en ciencias no. Cada vez que nos alejamos del valor verdadero, porque el error es grande, pues también nos alejamos del modelo matemático ideal que deberíamos tener si los datos fueran con calidad. ¿A qué le llama sistema de medición? Se le llama a un sistema de medición cuando hay varios dispositivos relacionados y todos interactuando para darlos una medida. Imagine que en un computador le ponemos un interfaz y vamos a medir voltaje. Entonces, hay dos aparatos relacionados. Ya podemos decir que ahí hay un pequeño sistema de medición. Los aparatos de medición se agrupan en dos grandes grupos. Uno son instrumentos de medición analógicos o análogos. Y también el otro grupo son instrumentos de medición digitales. Los dos son instrumentos, pero uno es analógico y otros son digitales. ¿Cuál es la característica principal que distingue a los aparatos análogos de los digitales? La diferencia es que los aparatos análogos o analógicos nos dan la medida en una escala y el usuario tiene que tomar la lectura de esa escala. Entonces, vean, ya involucra la posibilidad de error de la persona, porque la persona tiene que estimar en una escala y esa persona puede tener alguna deficiencia visual o alguna deficiencia en una apreciación y tiene que leer la escala. O sea, instrumentos análogos, todos dan la medida en una escala. Y el usuario tiene que leer, tiene que interpretar cuál es la medida en esa escala. El otro grupo, que son los instrumentos digitales, vean, aquí no hay problema. El usuario no puede equivocarse, solamente toma el valor que el aparato le da en un display y se la da con sus respectivas unidades. Entonces,
La persona no estima. La participación de la persona solo es leer el número y no lo puede modificar. Entonces quiere decir que si nosotros decimos, bueno, ¿cuál tiene más ventaja? El digital. Debido a eso, modernamente los instrumentos de medición, modernamente están tratando de construirlos con la modalidad de digital. Por ejemplo, los termómetros, hay una tendencia a termómetros digitales, prefiriendo los termómetros digitales, y los termómetros de mercurio, pues en algunas regiones ya están pasando a la obsolescencia. ¿Por qué? Por la facilidad con que un termómetro digital nos da la temperatura, que es la magnitud que mide. Mientras que en el análogo, ustedes ya pasaron por el laboratorio, ¿verdad? Vean que hay un poco de dificultad. ¿Por qué? Porque las divisiones de escala son muy pequeñas y tiene que darse cierta estimación. En un instrumento analógico hay líneas y que forman una escala. Entonces, la parte de una escala comprendida entre dos marcas consecutivas se llama división de escala. Pongo como ejemplo la regla de plástico gradada en centímetros y milímetros o de madera que ustedes pueden andar ahí en su bolsón, en su cuaderno. La mínima división en esa regla es el milímetro, una milésima de metro. Entonces, a eso se le llama división de escala. La menor división, observamos cuál es la menor división de la escala, y en ese ejemplo que estoy poniendo, una regla de plástico, pues la menor división vale 1 milímetro. Entonces diríamos, la división de la escala de este aparatito es el milímetro. Muy bien, cuando medimos, pues debemos de saber de que la medida tiene, que hemos obtenido tiene cierto grado de error. ¿Por qué? Porque no podemos medir los valores verdaderos. Un ejemplo, imagine que tenemos 3 cintas métricas iguales, y 3 de ustedes van a tomar la distancia entre 2 puntos. Imagine que yo pongo en una pared un punto y en la otra pared el de midan. Podemos estar seguros de que la medida que nos van a dar esas 3 personas son diferentes, van a ser diferentes. Pero la pared no está moviendo, ¿verdad? Solo hay uno. ¿Y cuál es el valor verdadero? ¿Lo podemos conocer? No. Entonces, suponiendo de que las 3 personas nos den medidas diferentes, pero desde luego cercanas una a la otra, ¿cuál es la mejor de todas? La respuesta, ninguna. Entonces, ¿cómo sabremos cuál es la mejor de esas 3 medidas? Sí podemos hacer una aproximación y decir el promedio de las 3 es mejor que cualquiera de las 3. Entonces, la media aritmética. Cuando midamos varias veces, por interés de que la medida sea cercana al valor verdadero, imagine que medimos 3 veces, 4 o 5, pues entonces hagamos el promedio, y el promedio es la mejor medida de las 5. El error cometido en una medida lo podemos calcular. ¿A qué es igual? Fíjense que es igual a la diferencia del valor verdadero menos el valor experimental. Pero como no podemos conocer el valor verdadero,
Aquí tendríamos que poner el valor convencionalmente verdadero de esa magnitud. Generalmente, cuando se pide esta forma, se les dice, mire, el valor convencional es este. Entonces hacemos la diferencia del valor convencionalmente verdadero menos el valor experimental. Y está entre barras, vean la diferencia entre barras de valor absoluto. Podría resultar negativa la diferencia, pero nosotros lo tomamos positivo. Entonces, ese es el error cometido en la medida. Las causas de error, cuando medimos, ¿cuáles son? La persona, el instrumento, el método y el entorno, el ambiente. Entonces, de ahí salen los errores a una medida. Podría coincidir de que, por ejemplo, la temperatura, que es parte del entorno, en ese momento está ideal. ¿Cómo es eso? Fíjense que ustedes en el siguiente laboratorio van a utilizar aparatos de medición de longitud un poquito más complejos. Por ejemplo, el calibrador Vernier y el micrómetro. Esos son aparatos metálicos. El fabricante graba en esos aparatos, dice úsese, por ejemplo, el Vernier, úsese a 25 grados Celsius. Ah, pero ¿qué pasa si la temperatura en ese momento es 30 grados? ¿Qué le pasa a los metales cuando incrementa la temperatura? Se dilatan. Pero alguien puede decir, bueno, pero esa sería muy pequeñita la dilatación. Correcto, pero ya no nos da la medida del valor verdadero. Vean, ahí hay una fuente de error. Entonces, de esas cuatro causas que les he mencionado, surgen los errores en la medida. Esos errores se clasifican en dos grandes grupos. Los errores sistemáticos. Los errores sistemáticos son atribuidos al aparato con que se mide y al método. Por ejemplo, esta semana ustedes van a utilizar una balanza para medir masa. Se llama balanza granataria. Y ese aparatito, antes de una sesión de mediciones, necesita que se ajuste. Trae ahí una perillita para ajustarla. Cuando no él está cargando con un cuerpo, entonces se ajusta a cero. Pero ¿qué pasaría si alguien llega al laboratorio, nos revisa y se pone a medir? Entonces, sistemáticamente, todas las veces que mida con esa balanza, va a cometer un error. O sea, va a haber una cantidad de la magnitud física que por el hecho de no haber calibrado se lo va a sumar o se lo va a restar. Sistemáticamente, todas las veces que mida, va a cometer el error. Bien, entonces los errores sistemáticos tienen una ventaja que fácilmente se pueden detectar. Por ejemplo, dice, bueno, yo voy a cambiar el equipo. O revisa el método, qué es lo que estoy haciendo y cómo debo hacerlo. Entonces los errores sistemáticos son relativamente grandes en valor, pero tienen una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que son fácilmente detectables. Y la desventaja, que su valor es relativamente grande. Ese es el primer grupo de errores en que se clasifica el error de una medida. El otro grupo se le llama errores aleatorios. Algo es aleatorio cuando no podemos predecir qué va a suceder.
Muy bien, entonces son aquellos errores que son aleatorios o casuales, son aquellos que surgen de repente y el que está midiendo no puede predecir esos errores. Entonces, los errores aleatorios son difíciles de detectar, pero tienen una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que son relativamente pequeños en valor y no se sabe cuándo van a suceder. Y provienen de la persona, del entorno. Le pongo un ejemplo. Imagínense de que uno de ustedes en su mesa está utilizando la balanza granataria y está tratando de ajustarla a cero para después medir. Pero algunos compañeros están ahí pegados a la mesa y están moviendo la mesa. Hay una vibración. Entonces le están dificultando ese ajuste, esa calibración. Y él dice, bueno, así lo voy a dejar, va, porque esto se está moviendo. Entonces, ¿se podría predecir eso? No, error aleatorio. Imagínense otro ejemplo, error aleatorio. En Física 2 realiza un laboratorio que se llama enfriamiento del agua, donde en un beaker, que es un depósito de vidrio, una cantidad de agua se calienta hasta la ebullición, 100 grados Celsius, se quita el foco de calor, entonces esa masa va a ir bajando su temperatura. Y se va tomando datos. Cada 2 minutos se va tomando la temperatura y se va formando una tabla de datos. Desde luego que en el laboratorio va a haber mucho calor porque hay fuentes de calor y agua caliente. Pero hay un visitante ahí de repente que es ajeno a la cátedra, que no sabe lo que están haciendo. Y dice, bueno, y aquí hay un gran calor y tienen ventiladores, los tienen apagados. Se los voy a encender. Les voy a hacer un favor. Les voy a encender. Entonces, ¿qué es lo que está creando? Está modificando las condiciones del experimento. ¿Por qué? Porque está creando un flujo de aire que provoca un enfriamiento rápido en la masa de agua. Ya les modificó el experimento. ¿Se podría predecir esa situación? No. Entonces esos son los errores aleatorios. Entonces, resumiendo, los errores sistemáticos se dice que son debido al aparato con que se mide y al método. Son errores que en cantidad son relativamente grandes, es la desventaja, pero tienen una ventaja, que son fácilmente detectables. El otro grupo, los errores aleatorios, tienen la desventaja de que son difíciles de predecir, mientras que siendo difíciles de predecir, la ventaja es de que su valor es relativamente pequeño. Muy bien. Ahora, hemos estado hablando anteriormente de calidad de la medida. Hemos estado diciendo de que uno de los objetivos de aplicar el proceso de medición es obtener medidas de calidad. Y hemos planteado la medida de calidad como aquella que se acerca al valor verdadero. Entre más cerca está, más calidad adquiere la medida. Es más representativa de la medida. Entonces, ¿cuáles son los dos parámetros que evalúen la calidad de una medida? La exactitud y la precisión. ¿Qué es la exactitud de una medida? Se refiere al grado de concordancia o proximidad del resultado de la medida con el valor verdadero o convencionalmente verdadero. Una medida es más exacta que otra si está más cercana al valor verdadero. Si el valor experimental, que es el que medimos, está más cerca del valor verdadero, esa medida
tiene más exactitud y eso es lo que busca. Ahora, el otro parámetro es la precisión, pero vean que son parámetros independientes, uno no influye a la otra. En este laboratorio de esta semana ustedes van a utilizar un cronómetro cuya precisión es hasta las centésimas de segundo, pero hay cronómetros que miden hasta las milésimas de segundo. Entonces, esto nos dice que cuando escribamos la medida del tiempo con aquel que mide hasta las centésimas, vamos a poner 2 cifras decimales, pero el otro es más preciso porque las cifras decimales serían hasta las milésimas. Les decía de que no hay ninguna relación entre estas dos características, porque un aparato puede ser no tan preciso, pero la medida que toma la da bastante cercana al valor verdadero. Entonces el parámetro más importante es la exactitud. ¿Y cómo se logra la exactitud? Aplicando un método, revisando el aparato, que la persona aplique y respete el método de medición, teniendo un aparato revisado, ajustado, y que el lugar donde se va a medir pues sea climatizado. ¿Para qué? Para que los instrumentos de medida metálicos pues trabajen a la temperatura que el fabricante recomienda. La exigencia de la climatización generalmente se da en aquellos laboratorios donde ya tienen cierto grado de son sofisticados. Entonces, hay laboratorios climatizados ¿a qué temperatura? No a la temperatura deseada de las personas, sino que a una temperatura donde la máquina que va a medir, pues el fabricante recomienda que trabaje a esa temperatura. Bien, ¿qué es la incertidumbre de una medida? Incertidumbre. Vean, da la idea de como que hay algo ahí que no conocemos, que no estamos seguros. La incertidumbre de una medida. ¿Qué es la incertidumbre? Es un intervalo que nos dice dónde, en un sentido o en otro, sea más o menos, dónde puede estar el valor verdadero de una medida. Por ejemplo, imagine que estamos midiendo en un instrumento análogo. Estamos midiendo en un instrumento análogo y tenemos esta escala. La unidad, la magnitud que vamos a medir es el voltio. Entonces, cuando medimos en una escala, realizamos una estimación. Alguien me diría allí, vea cuáles son los criterios. La medida debe ser mayor que 3 porque la flecha que está representando al índice, en todo aparato análogo, hay una parte del aparato que señala en la escala. Aquí está representado por esta flecha. Pongo un ejemplo. El termómetro de mercurio. ¿Cuál es el índice? El nivel del mercurio. Va subiendo la temperatura, va subiendo la columna y para leer se ve el límite superior de la columna de mercurio. Ese es el índice. Entonces hay diferentes formas de señalar la medida en diferentes aparatos. Entonces tenemos el criterio para leer la escala. La lectura tiene que ser mayor que 3 unidades y menor que 3.5 porque podemos visualizar que no llega a la mitad. La flecha está señalando una medida menor que 3.5. Entonces, alguien ahí que active el micrófono y me diga cuánto leería.
Quiero 3 opiniones, 3 valores numéricos. Necesito que participen 3 diciendo, mire, yo creo que ahí yo diría que mide tanto. Vamos a ver. Diga. Díaz, para mí ahí mide unos 3.3. Muy bien. 3.3. ¿Alguien más? Yo diría que Para mí mide se aproxima más a 3.2. 3.2. Tenemos 3.3 y 3.2. 3.3 diría yo. ¿Cuánto? 3.3. 3.2. 3.2. 3.2. Vale, entonces tenemos 3. 3.2. Muy bien, ya suficiente. Tenemos 3.2, 3.2 y 3.3, ¿verdad? Se repite 3.2. Y tenemos un 3.3. Preguntémonos, ¿cuál será la mejor medida? No lo sabemos. ¿Y qué haríamos? Sumaríamos 3.2 más 3.2 más 3.3 entre 3. Esa sería la mejor medida, el promedio de las 3. Entonces vean de que cuando medimos en un análogo, en instrumento análogo, hay ese problema de que tenemos que estimar y no todas las personas estimamos igual. Ya lo demostraron ustedes. Alguien dijo 3.3 y varios dijeron 3.2. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos si queremos expresar la medida con su respectiva incertidumbre? De las 3 medidas sacamos el promedio y le vamos a sumar una décima de la distancia del valor que representa una décima de la distancia que va de una línea a otra. Supongamos que hay 10. Entonces, al promedio que me dio, le voy a poner más o menos la incertidumbre. ¿Y cuánto la estoy estimando? En una décima. Sería la medida, que sería el promedio, más o menos 0.1. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy señalando un intervalo que me parece razonable, donde puede estar el valor verdadero. Vean que nos está diciendo el valor verdadero es este, porque está señalando un intervalo donde puede estar el valor verdadero. Bien, entonces tenemos 3 formas de expresar una medida. Vamos a revisar la primera. Formas de expresar una medida. La primera es expresando la medida por su orden de magnitud. Quiero decirles de que esta forma no se utiliza en ciencias, en tecnología, en ingeniería y arquitectura. No se utiliza. Bueno, ¿y por qué la estaba enseñando? Porque existe. ¿En qué caso se utiliza? Cuando no interesa la exactitud ni la precisión, sino que dar una idea de qué tan grande es una magnitud o qué tan pequeña, se utiliza esta forma. Por ejemplo, en una novela, dice el autor, el viaje fue tan largo que se recorrieron 10 a la 4 kilómetros. ¿Interesa la exactitud, la precisión? No. Entonces se utiliza en ciertos campos específicos, pero no en lo que es el campo científico, en la tecnología ni en ingeniería y arquitectura. Pero la estamos estudiando porque para que la conozcan. Entonces, ¿cómo se expresa una medida por su orden de magnitud? Se expresa con una potencia de 10 más cercana al valor numérico de la medida. Ejemplo,
tenemos 458 metros. Y nos dicen, mire, exprese esa medida por su orden de magnitud. Hagamos, para que quede más claro, hagamos una escala de potencias de 10. 1 escrito en potencia de 10 es 10 a la 0. Hay 10 divisiones y acá tenemos 10. ¿Cuánto es 10? 10 elevado a la 1 es 10. La mitad entre estos dos números, 10 a la 0 y 10 a la 1, ¿cuál es la mitad? 10 a la 1 medio. Que al evaluar en la calculadora me da 3.16. O sea que esta flecha está señalando acá 3.16, que es la mitad de la escala. Esta se llama una escala de potencia. Bien, ¿cuál es el procedimiento para poder expresar 458 metros por su orden de magnitud? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Solamente son 2 pasos. Escribimos el valor numérico de la medida en notación científica. ¿Cómo se escribe un número en notación científica? Se escribe un número mayor que 1 y menor que 10 y se completa con potencias de 10. Por ejemplo, este valor numérico 458, escrito en notación científica, es 4.58 por 10 al cuadrado. Representa la misma cantidad, pero acá está expresado en notación científica. Tomo el valor numérico que me quedó, que multiplica la potencia de 10, y lo voy a ubicar en la escala. 4.58 va a andar por acá, mire. Entonces, ya ubicando el valor numérico en la escala, aplicamos el criterio de cercanía. Si esta flecha representa la mitad de la escala y el valor de 4.58 cae por acá, está más cercano de 10 a la 1. Entonces voy a sustituir el 4.58 por la potencia más cercana, 10 a la 1. Entonces 10 a la 1 por 10 al cuadrado sería 10 al cubo. Y 4.58 expresando esa medida por su orden de magnitud es igual a 10 al cubo. Eso es lo que se hace para expresar cualquier cantidad en función de las potencias de 10. Bien, y aclarando, como es importante, vean que estamos viendo el proceso de medición. Esto solo lo vemos acá. Quizás se les pregunta alguna o 2 preguntas en un examen y ahí nos olvidamos de eso, porque lo que vamos a aplicar es el proceso de medición. Bien, entonces tenemos que ya sabemos cómo expresar una medida por su orden de magnitud. Ahora vamos a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Vean que estas dos, las dos restantes, sí las vamos a aplicar en nuestros cálculos, en el laboratorio, y ahí va a andar nuestro mundo de cálculos. Por ejemplo, nos pueden decir, mire, sume todas estas medidas, aplica el criterio de cifras significativas. Cifras significativas. Vamos a la segunda entonces, vamos a esta. Primero, aclaremos qué es una cifra significativa en una medida. Dice que las cifras significativas son aquellas de las cuales estamos razonablemente seguros al realizar una medida. Y de esta teoría se desglosa y se dice de que toda medida, independientemente si es tomada con un aparato analógico o con un aparato digital, toda medida, la última cifra de esa medida es una cifra dudosa.
Esto lo grabamos y recuerden eso. Cualquier medida que tomemos con cualquiera de los dos tipos de aparatos, la última cifra de esa medida es una cifra dudosa. Bien, veamos cómo determinar cuántas cifras significativas tiene diferentes números. Por ejemplo, este número tiene 4 cifras significativas. Observen, cifras significativas no es igual a cifras decimales. Veamos acá, hay un 0 entre dos cifras diferentes de 0. Cuando esto sucede, que hay ceros entre cifras que son diferentes de 0, se cuentan los ceros como cifras significativas. Ahí hay 3 cifras significativas. Veamos 0.035. Tiene 2 ceros a la izquierda. Los ceros a la izquierda de una medida, del valor numérico de una medida, no se cuentan como cifras significativas. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tiene esta medida? Tiene solamente 2. 25.00. Tiene 2 ceros a la derecha. Los ceros a la derecha de una medida se consideran cifras significativas. Por lo tanto, esta medida tiene 4 cifras significativas. Las potencias de 10, aquí este 3 va de exponente. Las potencias de 10 no se cuentan como cifras significativas. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tiene 8.0 por 10 elevado al cubo? Tiene 2. Esta es la forma de determinar el número de cifras significativas que tiene la medida. Y repito, cifras significativas es diferente a cifras decimales. Muy bien. Entonces, hagamos operaciones aplicando el criterio de las cifras significativas. Hagamos la suma. Imagine que nos dice, mire, tenemos 3 longitudes y estos son los valores. Y necesitamos sumarlas. Súmelas aplicando el criterio de cifras significativas. ¿Cuál es la regla? Vean que es la misma regla para la suma y la resta, aplicando el criterio de cifras significativas. Dice, para sumar o restar cantidades considerando cifras significativas, el criterio de cifras significativas, las cantidades sumando deben aproximarse a el mismo orden decimal que la cantidad sumando que menos tiene. Revisemos cuántas cifras decimales. Y vean, en la suma y la resta, la regla habla de orden decimal. Pero ese es un criterio de las cifras significativas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Mire, tenemos 3 cifras decimales, 2 cifras decimales, 4 cifras decimales. Entonces, lo primero que tiene que hacer usted, si quiere hacer esta suma de 3 cantidades, lo que tiene que hacer es revisar cuál sumando tiene la menor cantidad de cifras decimales. Vean, cifras decimales. Y aproxime el resto al mismo orden decimal. Entonces aquí tenemos 28.075. Con la aproximación, el 7 pasa al 8 y nos queda 28.08. Lo estamos aproximando a 2 cifras. Esta es la cantidad referente, por lo tanto no se modifica. Esta cantidad tiene 4 cifras y debemos aproximarla a 2 cifras. Entonces nos queda 83.65. Ya teniendo los 3 sumandos con el mismo orden decimal,
sumamos y ese es el resultado correcto aplicando el criterio de cifras significativas. Aunque diga acá, para la suma y la resta, que aproximamos al menor orden decimal de una de las cantidades participantes. Si todas están con el mismo orden decimal, pues entonces no tenemos que hacer nada, solamente sumar. Pero primero revisamos cuál de las tres cantidades o n cantidades tiene el menor orden decimal y todas las aproximamos a ese orden decimal para posteriormente pasar a hacer la suma. Bien, vean que la regla es sencilla, nada más hay que tenerla bien clara y vamos ahora a la multiplicación y a la división. Es la misma regla para estas dos operaciones. Multiplicación y división aplicable el criterio de cifras significativas. Dice, para multiplicar dos cantidades, multiplique sin modificar. Multiplique sin modificar. Así como se las dan, usted multiplica. Lo que va a modificar es el resultado del producto. Estamos con la multiplicación. Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio es, usted multiplica las dos cantidades tal como se las dan. Pueden tener diferente orden decimal, diferentes cifras significativas. Lo que va a ajustar va a ser el resultado del producto. ¿Y cuál es la regla? Usted va a observar de las cantidades multiplicando cuál tiene el menor número de cifras significativas. Vean acá, cifras significativas. ¿Cuál tiene la menor cantidad de cifras significativas de estas dos multiplicando? Vean, esta tiene 4 y esta tiene 1. Entonces vamos a expresar esta cantidad con una cifra significativa y aproximamos hasta las décimas. El 6 pasa a 7 y este es el resultado del producto aplicando el criterio de cifra significativa. Ejemplo 2. 37.500 entre 25. Dice la regla, usted multiplica las cantidades sin modificarlas. Lo que va a ajustar va a ser el resultado. ¿Y cuál es el criterio para la división? El mismo que la multiplicación. De las dos cantidades participantes, usted ve cuál tiene el menor número de cifras significativas. Este tiene 2 y este tiene 5. Entonces 25 tiene dos cifras significativas. Debo expresar 1500 con dos cifras significativas. Como la potencia de 10 no representan cifras significativas, me apoyo en eso y pongo 1.5, dos cifras significativas, por 10 al cubo. Estoy escribiendo 1500. Entonces, así expresaría la medida de una operación que sea resultado de una operación de un cociente. Si me dicen que aplica el criterio de cifras significativas. En este caso, para la división. Importante entonces, de las 4 operaciones fundamentales, suma, resta, multiplicación y división, cuando trabajemos con el criterio de cifras significativas, para la suma y resta, igualamos al menor orden decimal que las cantidades sumando participan. Orden decimal. Pero en la multiplicación y división, vean, la aproximación se hace bajo lo que es el concepto de cifra significativa. Ojo a esto.
Ya no vamos a aplicar acá el orden decimal, no, cifra significativa. Bien. Entonces, ¿cómo se expresa una medida por su orden de magnitud? Perdón, ¿cómo se expresa una medida con incertidumbre? Decíamos, primero, en toda medida la última cifra es una cifra dudosa. Por ejemplo, 70.6 gramos. ¿Cuál es la cifra dudosa? 0.6. Entonces, ¿cómo ponerle incertidumbre a esta medida? Fíjese que este ejemplo se ha tomado de la balanza. Entonces, la menor división de la balanza es 1/10 de gramo. Entonces, leo la escala 70.6 y quiero expresar esa medida con su respectiva incertidumbre. Observo la menor división del aparato con que medí y esa es la incertidumbre que le pongo. ¿A quién va a afectar? A la cifra dudosa. Porque hemos dicho, la última cifra de toda medida es una cifra dudosa. Generalmente es una cifra estimada cuando leemos en una escala. Pero ¿qué pasaría si el aparato es un aparato digital? Siempre sucede lo mismo. Si a la medida del tiempo en un cronómetro le queremos poner incertidumbre, vemos cuánto vale la última cifra que nos da ese aparato. Y eso ponemos como incertidumbre. Esa es la regla. Para los cálculos con medidas que tienen incertidumbre, expresadas con incertidumbre, vamos a necesitar los siguientes conceptos. Cuando ponemos una medida con incertidumbre, este es el valor numérico y esta es la incertidumbre. Generalmente se calcula el promedio, o sea, la media aritmética de n medidas. Ese es el valor numérico y la desviación media sería la incertidumbre. También podemos expresar la medida y ponerle como incertidumbre la desviación estándar, que es una fórmula que da la estadística para calcular incertidumbre. Muy bien. Generalmente nosotros lo vamos a hacer, calcular la incertidumbre con la desviación media, que es estadística básica. Muy bien, pero les decía, hay dos formulitas que deben de conocer, principalmente esta. ¿Cómo se le llama? Incertidumbre relativa unitaria. ¿A qué es igual? A la incertidumbre sobre el valor de la medida. A esta incertidumbre, ya sea calculada por la desviación media o por la desviación estándar, a estas dos se le llama incertidumbre absoluta, que es la que acompaña a la medida. Pero para hacer cálculos vamos a necesitar el concepto de incertidumbre relativa unitaria. ¿Cómo la calculamos? Dividiendo la incertidumbre absoluta entre el valor numérico de la medida. Incertidumbre relativa unitaria. También se utiliza el concepto de incertidumbre relativa porcentual, que es la incertidumbre relativa unitaria multiplicada por 100, o sea, es esta multiplicada por 100. Muy bien. El otro concepto que es parecido a cifras significativas, operaciones con cifras significativas, es la propagación de la incertidumbre. ¿Cuándo se aplica este tema? Imagínense que nosotros tenemos un cubo
y queremos calcular el volumen. Entonces no tenemos un aparato que directamente nos dé el volumen. Entonces tenemos que medir lado 1, lado 2 y lado 3. Después hacer las operaciones con esos lados. Supongamos de que esos lados de ese cubo nosotros los medimos con una regla y le ponemos su incertidumbre a cada medida. Vean, este es el valor numérico, esta es la incertidumbre absoluta de la medida A, lado A. Este es el valor numérico y esta es la incertidumbre absoluta del lado B y así para el lado C. Entonces nosotros queremos tomar la medida o conseguir el valor numérico de la suma de estas tres medidas. Ah, pero vean, llevan incertidumbre. Entonces, ¿cómo se logra sumar en este caso tres cantidades? Estamos suponiendo son longitudes que están expresadas con su respectiva incertidumbre. La regla es la siguiente. Cuando estamos aplicando propagación de la incertidumbre, ¿cómo saber que estamos aplicando propagación de la incertidumbre? Cuando las medidas que vamos a operar en cualquiera de las operaciones fundamentales, suma, resta, multiplicación, división, cuando llevan incertidumbre. Entonces, nosotros queremos sumar estas tres. Nos dicen, mire, suma estas tres cantidades con incertidumbre. ¿Cuál es la regla? A, el valor numérico de A, el valor numérico de B, el valor numérico de C. Este es el valor numérico de la medida, de la suma. Pero, ¿cuál es la incertidumbre? Es la suma de las incertidumbres de los sumandos. Vean, la suma de las incertidumbres de los sumandos. ¿Cuál sería? Delta A más delta B más delta C. Más o menos la incertidumbre. Aquí nos daría un solo número que sería la incertidumbre absoluta de la suma. Un ejemplo. Los lados de un triángulo expresados con incertidumbre son L1, L2 y L3. Si usted observa, cada medida lleva su valor numérico de la medida y su incertidumbre. Entonces, calcular el perímetro de ese triángulo teniendo esas tres medidas de los lados con incertidumbre. Apliquemos la regla. La suma de A más B más C sería esta cantidad más esta más esto. Ese sería el valor numérico de la suma. Muy bien, pero queremos expresarlo con su incertidumbre, la medida total. Ah, entonces sumemos. Esta más esta más esta. Todas tienen 0.02 por 3.06. Y aquí, vean, hemos expresado el resultado de la suma de esas tres cantidades expresadas con su respectiva incertidumbre. Multiplicación y división. Es la misma regla para las dos operaciones. Cuando estamos trabajando con incertidumbre, ¿cuál es la regla para la multiplicación? La regla es la siguiente. La incertidumbre relativa unitaria de un producto es igual a la suma de las incertidumbres relativas de los factores. Esta es la regla y esa regla expresada a nivel de fórmula dice la incertidumbre relativa de un producto delta P sobre P es igual a la suma de las incertidumbres relativas unitarias de los factores
Son 3 multiplicando. Entonces, de esta fórmula que nos interesa, el delta P, que es la incertidumbre del producto. La despejamos y evaluamos acá y nos da el delta P. La expresión de la medida sería el valor numérico, que es el producto de las 3, y la incertidumbre absoluta, que le falta un signo menos, porque es más o menos. Bien, ejemplo. Un escritorio tiene una longitud L y nos da la medida con incertidumbre en centímetros. O sea, la medida en centímetros. Y un ancho B nos dan la medida con incertidumbre. Sus unidades de la medida son centímetros. ¿Cuál es la incertidumbre absoluta del área? O sea, de la plancha, del área del escritorio. Entonces sería, para encontrar un área, sería lado por lado. L por L. ¿Cuál sería el producto? 142.5 por 78.3. Ese sería el valor de la medida. ¿Cuál sería la incertidumbre? 0.15 más 0.1. Entonces, fácilmente nosotros podemos hacerlo, pero la fórmula aquí está, miren. Esta es la fórmula. Dice la incertidumbre relativa unitaria del producto es igual a la suma de las incertidumbres relativas unitarias de los factores. Bien, esto es entonces, haciendo un pequeño resumen, tenemos 2 formas de expresar una medida que requieren hacer operaciones: cifras significativas y propagación de la incertidumbre. ¿Cómo saber que estamos aplicando propagación de la incertidumbre? Bueno, es cuando nos dicen opere estas medidas y las medidas están dadas con su respectiva incertidumbre. ¿Qué es lo que tengo que aplicar, por ejemplo, para multiplicar estas 2 medidas si tienen incertidumbre? Propagación. Tengo que aplicar la regla. Esta es la regla. La regla del producto es igual a la regla de la división. Vean que este es el nivel, digamos, máximo en esta unidad, proceso de medición, hacer este tipo de operaciones que involucran criterios. Entonces, más que todo en cifras significativas. O sea, no solamente vamos a agarrar la calculadora, sino que vamos a recordar el criterio. Cuando ustedes estén estudiando esta parte, pues en una hoja aparte dicen aplicando cifras significativas para la suma y la resta, ¿cuál es el criterio? Para la multiplicación y división, ¿cuál es el criterio?